En el mundo, el fútbol despierta una sensación particular. Mueve fibras, apasiona, crea identidad. Ahora imagínate lo que puede causar en un departamento joven y pequeño como el nuestro, la creación de un club deportivo que rinda tributo a la región. Y así, desde 1951 el Deportes Quindío ha tenido todos los matices posibles de una empresa que se mantiene vigente, con momentos dulces, amargos, de expectativa, de ilusión y disgustos. Soy Claudia Brito, podcaster del diario Nueva Crónica Quindío, y para seguir con esta tendencia de hablarte con sinceridad, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de las Cronifonías, confesándote que no soy futbolera. Cronifonías. Nunca he ido al estadio a ver un partido de fútbol profesional y los que he visto por televisión me los disfruto más como un acto social. Por eso, hacer este podcast fue un reto que me puso el director Ernesto Acero, que me encantó. Porque para poder entregarte una historia bien contada, tuve la oportunidad de activar mi empatía y buena escucha y dejarme contagiar por la energía de esas charlas femeninas llenas de minucias y de detalles de un mundo desconocido para mí. Sin más preámbulos, iniciemos esta nueva entrega que le hemos puesto por nombre Una pasión llamada Deportes Quindío. Cronifonías, historias bien contadas. Por supuesto, hice la tarea de indagar un poco más. Google me contó que Deportes Quindío es un club de fútbol con sede en Armenia. Su fundación ocurrió el 8 de enero de 1951. Actualmente participa en la categoría Primera B del fútbol colombiano. Desde 1998, el equipo juega sus partidos de local en el Estadio Centenario. El que fuera su campo principal, el Estadio San José, fue utilizado de 1951 a 1987. Posee un título de primera división obtenido en el campeonato de 1956, cuando la ciudad de Armenia aún era un municipio perteneciente al departamento de Caldas, lo que significó ser el único equipo campeón proveniente de una ciudad no capital. Y sí, los datos me resultaron relevantes, pero yo quería saber mucho más. Por eso busqué a una colega recordada entre el gremio como la mujer que dominó el fútbol desde los micrófonos en nuestro departamento. Te estoy hablando de Liliana Bustamante, y aquí empezamos su historia como corresponsal deportiva. Cronifonías, el podcast. Bueno, realmente fue a través de una oportunidad, porque el contexto tampoco era fácil para la mujer en el medio. Una oportunidad que me ofreció y que agradezco infinitamente a James Padilla Motoa, quien vio en mí potencial y me guió por ese camino, y fue algo para mí muy significativo y dignificante, porque realmente logré ascender incluso a ser corresponsal de varios medios nacionales importantes, emitir notas de contenido social y humano y dejar una huella. Y hoy pues creo que aún me recuerdan muchos de los hinchas, colegas, periodistas con los que comparto en algunos escenarios. Hablar de fútbol desde la voz de las mujeres requiere obligatoriamente la validación del trayecto que ellas tuvieron que recorrer para ganarse un lugar en un entorno para la época totalmente masculino. Por eso este podcast está contado desde las mujeres que aportan al camino de la equidad. Cronifonías. Propiamente atesorar son muchos los recuerdos que perviven en mi retina y en mi memoria emocional, y me llevan a esa época en la que el Deportes Quindío luchaba entre momentos dulces y amargos, pero creo que la mejor época que yo pude percibir fue aquella en la que Quintabani precisamente era entrenador, el actual entrenador del Deportes Quindío, que lo llevó casi que a ser segundo cuando el Bucaramanga le hizo un gol en el último minuto, y precisamente el Quindío ya clasificaba a la final para disputar la gran final contra el América. Creo que es de los recuerdos que atesoro con mayor emoción, porque aparte de ello pude conocer un grupo maravilloso desde lo humano y lo profesional en Caracol. A Ciro Díaz, no sé si creo que es
un periodista que también sobrevive en las memorias de muchos jóvenes que una generación después estudiaron comunicación social, reflejados en él, porque veían en él a un modelo. En mi caso personal, atesoro también el haber conocido a James Padilla Motoa, un referente, un gamonal, un ser maravilloso que en gran parte fue como un modelador y un padre putativo para mí. De los momentos maravillosos que atesoro, esa época y posteriormente cuando me posesiono como comunicadora del Deportes Quindío y empiezo a conocer más allá desde la parte humana del contexto, más allá de lo que se puede percibir como lo que es el negocio del fútbol, es ver aquellos seres humanos que están detrás de un equipo de fútbol profesional, en este caso la materia prima del fútbol, que son los deportistas, y ver en cada uno sus arraigos, sus carencias, porque coincidencialmente por esa época empiezo a estudiar psicología y me voy más compenetrando con aquellas situaciones de entender el contexto social de cada sujeto, el porqué de cada uno, esas construcciones sociales que todos traemos y que, aunque dice, por ejemplo, entender por qué Rodallega, que fue una figura del Deportes Quindío, pudo llegar a un tope, luego por qué se fue, luego por qué se comportaba de determinada manera. O sea, atesoro muchos momentos, el haber conocido gente maravillosa y el haber aprendido en un medio realmente diseñado para hombres, en el que las mujeres fuimos abriendo un camino y nos fuimos posicionando con criterio, con la curiosidad, con el juicio y con el estudio permanente para poder ganarse un respeto, porque no fue fácil. Antes de continuar la charla con Liliana, quien estuvo tras bambalinas en el Deportes Quindío, quiero presentarte a una mujer que, desde las gradas, le pone alma, vida y sombrero a animar a los muchachos. Te estoy hablando de María Fanny Valencia Castrillón, una hincha de las que decoran las paredes de su cuarto con recuerdos y alegorías del equipo que la hace sentir viva. Ella no necesita regarse en prosa para demostrar todo lo que significa en su vida el Deportes Quindío. Cronifonías, el podcast. Para mí el Deportes Quindío significa mucho porque es un equipo acá en nuestra tierra y toda la vida he sido como hincha del Quindío hace 52 años. Pues cuando yo voy a ir para el estadio, alisto mi bandera, me pongo el uniforme y me voy para el estadio a ver jugar a los muchachos. Y la afición hace 52 años que no sigo y no al Quindío. Para mí un buen hincha que acompaña al equipo en las buenas y en las malas. En la bebé lo acompañamos. ¿Cómo desaprovechar la oportunidad para hablar con este par de conocedoras de esas jugadas y de esos grandes personajes que llegaron al club a enriquecer su historia? Porque el Deportes Quindío y todos los clubes deportivos crean una cantidad de recuerdos y anécdotas desde la emotividad. Creo que eso es lo bonito del deporte, esa capacidad que tiene de despertar sentidos y de unir a cientos de corazones. Cronifonías. Mira, Claudia, creo que el haber asumido el rol de trabajar en un contexto como este me dejó muchos regalos, hermanos para la vida, deportistas y periodistas, entrenadores de fútbol cercanos. De pronto un jugador que me haya impactado en algún momento por esa conexión, con ese feeling que tenía y manejaba con su hinchada, la del Deportes Quindío, una hinchada tan sufrida, tan sacrificada, fue Daniel Tilger. Me parece que a pesar de los años sigue habiendo esa conexión emocional entre él y la afición, esa humanidad que él le ponía en cada vez que salía a la cancha a batirse como un león defendiendo los colores del Deportes Quindío. Me impactó él, es uno de mis grandes amigos. Otro deportista que me impactó también porque generó una huella en mi vida profesional humana, Bernardo Redín, Leonel Álvarez, grandes figuras que pasaron por el Deportes Quindío, Leider Preciado, entenderlo desde su tonito de voz mimado, chistoso, como era, pero uno de todos ellos aprendía.
Muchos, porque si me pongo a decir la lista es larguísima: Iván Velázquez, La Champeta. Hubo técnicos que también me dejaron cada uno una enseñanza maravillosa, pero yo creo que con el que más conexión tuve fue con el Pecoso Castro, que era un ser chistosísimo, maravilloso, con el que yo tenía, cada que terminaba un entrenamiento o que él llegaba a la oficina, era como una conexión súper chistosa. Él llegaba y se sentaba en mi oficina y empezaba a contarme anécdotas, y para mí él era una cajita de música que de cada equipo en el que él estuvo como entrenador, siempre había anécdotas que él compartía generosamente, y la verdad que me alegraba los días. Yo estaba de pronto aburrida, como todo ser humano, con dificultades a veces, con emociones ambivalentes, y él llegaba al Pecoso y le ponía la nota de alegría a mis días. A veces era muy, muy, muy agradable compartir con él, porque es un personaje de anécdotas. Y futbolistas, no, muchos que con los que hoy en día me hablo. Vienen a Armenia, me invitan a tomar un café, a cenar, o viceversa. He compartido con varios deportistas después de yo haberme retirado del Deportes Quindío, y la verdad es que quedan esos como esos amigos para toda la vida, unos hermanos que le regala a uno la profesión. Cronifonías, el podcast. Doña Fanny tiene buena memoria. Tiene guardado en un lugar especial de su corazón momentos y personas que, al igual que ella, le han puesto el alma y han sudado y sufrido la camiseta. Coincide con Liliana en algunos de los nombres que seguramente, si sigues al Deportes Quindío, te van a sonar. No, en la memoria me quedó una jugada que nos hizo Olaya de mitad de cancha, y ese día pues para mí fue muy duro ese golazo que lo hice, de tipo me puse a llorar. No, ya hace muchos años, ya no me recuerdo. Pues para mí, Rubencho, muchos, porque acá han habido jugadores buenos y que han sido acá en nuestra tierra, como ha sido Giovanni García, Victoria, Jorge Bermúdez, Píldora, muchos. Y de todas maneras, el que más recuerdo así es a Tinger, porque a pesar de ser un argentino, es el único, y Jesús Figueroa, que se tatuaron el escudo del Quindío. Cronifonías. Acá entre nos, y que no salga de nosotros. En algunas ocasiones he cuestionado las preguntas de algunos, no de todos, periodistas deportivos al terminar un encuentro, para mi gusto muy básicos. Por eso le pregunté a Liliana, quien además es psicóloga, ¿cómo es la mujer periodista cubriendo fútbol? Yo creo que el fútbol, las mujeres lo vemos sí de forma diferente, porque desde la neurociencia los cerebros masculinos y femeninos operan totalmente diferente. Creo que la mujer le pone esa dosis de sutileza en un escenario diseñado, como te lo dije anteriormente, para la masculinidad, para la testosterona, pero cuando una mujer va y pone su parte femenina y empieza a trascender esos escenarios y empieza a mostrar la capacidad. Yo pienso que muchas veces, y voy a ser un poco brusca, pero a veces siento que las mujeres a veces tienen mucha más habilidad a la hora de hacer la pregunta, que trasciende más allá de eso, que es las preguntas cliché, que son aquellas que hábleme del balance del partido, por qué hizo tal cambio. Yo pienso que hay mujeres que están técnicamente preparadas para sostener un diálogo de estatura intelectual con un profesor, con un entrenador, con un deportista, hablarle desde los términos desde la empatía, cómo estaban sus emociones antes de llegar a este partido, la presión que ejerce la demanda social, la presión social desde el contexto en el que ellos viven, porque son seres humanos, entenderlos desde su rol de personas, que son sujetos con problemas, con dificultades, y que muchas veces van al escenario y todos quieren ser técnicos y todos quieren ser perfectos, y resulta que nadie tiene el don de la perfección, pero hay mujeres que le ponen ese grado de sutileza, que le ponen esa cereza del pastel que hace muchas veces falta, el preguntar más allá de lo que es la brusquedad o de las figuras tácticas, y que el diseño, la metodología del entrenamiento, que trasciende de eso científico al humano. Pienso yo que esa es la dosis que muchas veces ponemos las mujeres en el contexto periodismo deportivo a nivel de fútbol y a nivel de muchas disciplinas, porque he visto mujeres muy empoderadas hablando de ciclismo,
hablando de patinaje, de pista, de ruta, de deportes tan complejos pero tan bonitos como el béisbol, el softball. La verdad me les quito el sombrero porque son personas que se preparan día a día y que van allá a transmitirle a esa comunidad en términos no tan técnicos, pero sí más aterrizados a los contextos hacia donde se dirige. Cronifonías, el podcast. Pues bien, le toqué las fibras a Liliana y me dio una respuesta tan enriquecedora sobre el estado actual de arraigo hacia este patrimonio deportivo de los quindianos que tomé la decisión de cerrar este episodio con broche de oro. Claudia, esta pregunta es tan compleja porque son tantas brechas generacionales que han vivido la frustración del que se les quemó el pan en la puerta del horno. Yo creo que el Deportes Quindío, más allá de ser una marca o un sello, está impregnado en la genética de cada uno de aquellos que lo han sufrido y que lo han vivenciado desde los pocos momentos gloriosos que ha tenido la institución. Yo pienso que actualmente, aunque estoy un poco retirada por razones meramente laborales como docente que soy, veo a través de cómo esta generación reciente, estos centennials que tenemos, que integran las barras del Deportes Quindío, que quedan pocos, cómo esta generación realmente, pues no sabemos qué piensan ellos. Yo creo que la pregunta es más direccionada a esta generación de ahora, porque si tú te vas a una generación, la millennial, están impregnados de sensaciones de dolor, y creo que como yo, sobreviven en sus recuerdos aquellas tardes maravillosas del Deportes Quindío en el centenario, cuando clasificaba al famoso octagonal, que después con Néstor Otero lograron clasificar a unos cuadrangulares semifinales después de casi como 10, 12 años, la verdad no recuerdo. Fue un instante que yo creo que marca a estas dos generaciones. La pregunta es, ¿qué tanto arraigo la actual directiva del Deportes Quindío puede sembrar en una generación como la que tiene ahora, que debe cultivarla y atraerla y hacer que el producto Deportes Quindío vuelva a sembrar una semilla de esperanza, de ilusión para aquellas familias que tienen sus hijos chiquitos? A veces voy a fútbol y son muy poquitos los padres de familia que llegan con sus bebecitos chiquiticos. En cambio, sí, a veces salgo un domingo ocasionalmente y veo mucho niño quindiano cuya abro de nacimiento con la ropa o el uniforme del Nacional, del América. Estamos creando una generación de aficionados frustrados y viendo en otras instituciones de otros departamentos la oportunidad de sentirse hincha cuando la misma institucionalidad Deportes Quindío, porque es una marca. Pienso que el Deportes Quindío hizo el ejercicio o el proceso de atrás para adelante. Primero caminó, recién lo inauguraron en 1956, inmediatamente fue campeón. Entonces en este caso el ejercicio fue al contrario, primero caminó y ahora mira, estamos gateando. Es un equipo, y a mí me duele como profesional que trabajó allí, como un ser humano que vivió momentos muy maravillosos en ese escenario. Hoy me duele ver al equipo transitando en los escenarios de la B, a veces con unas tardes buenas, otras malas, en el marco de la irregularidad de la misma liga o el torneo de ascenso colombiano, que de verdad a veces uno dice qué bueno volver a ir al fútbol y ver esos niños chiquiticos como los llevaban en esa época, que yo hago referencia al inicio de este podcast, verlos, ese semillero de hinchas, esa tribuna de niños llena de alegría, festejando, pero desafortunadamente hay una barrera instaurada y creo que no hay un punto de conciliación, más allá de que de pronto el Quindío vuelva a la A, que le vuelva a generar un espacio de alegría, y lo vivimos hace creo 2 años que con Quintabani volvieron a la A, estuvieron 6 meses, desafortunadamente lo poco que se pueda invertir en el talento humano no alcanza, porque hay otros equipos que tienen mejor infraestructura económica y pues realmente al equipo le faltan eso, pero sí creo que es un equipo que tiene un sello, y creo que es más hacia esa generación millennial y hacia esa generación X, y creo que tenemos muchos baby boomer, aquellos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, todavía sobreviven y que les tocó ver al Quindío campeón, por ejemplo, los abuelitos, los que transitan por ahí más allá de los 70 años. Cronifonías, el podcast. Liliana tiene toda la razón. Vivimos de un recuerdo de hace más de 50 años de ser campeones, una estrella que ha brillado tanto que mantiene vigente la ilusión.
No voy a ahondar en temas administrativos porque no es la esencia de estas cronifonías, sin que eso implique un total descontento de la ciudadanía en el proceso gerencial del club deportivo. Este es más un llamado a respaldar a eso que hablamos minutos atrás, la admiración por el deportista, el amor por un ícono del departamento, el respaldo al fútbol. Y con esto me despido, no sin antes agradecer infinitamente a Liliana Bustamante y a doña Fanny por ser hinchas fieles y por validar esta cronifonía. Soy Claudia Brito, podcaster de Nueva Crónica Quindío. Déjanos tus comentarios, comparte este contenido y activa la campanita de notificaciones de nuestro canal de YouTube para que te avise de nuestra próxima publicación. Nos escuchamos pronto. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.